Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y estamos en el capítulo 5. Comenzaremos hoy con el versículo 4. Nos encontramos en el último capítulo ya de esta primera epístola del apóstol Juan, y el tema es Dios es vida. Hemos visto en la primera sección de este capítulo que podemos tener victoria sobre el mundo. Eso lo tenemos en los 5 primeros versículos. Llegamos hasta el versículo 4 en nuestro programa anterior y no lo concluimos en nuestro estudio. Así es que vamos a comenzar leyendo este versículo una vez más. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Este versículo es importante. Juan menciona aquí la victoria. Ahora quizá esto le parezca extraño a usted, ya que se escucha hablar tanto de esta palabra victoria en la vida cristiana en el presente. Esta es la única vez que esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Bueno, es nuestra fe. Es la fe que nos salva y es la fe que nos guarda. Nosotros somos salvos por la fe. Andamos por fe. Somos hijos nacidos en la familia de Dios y hemos nacido en la familia de Dios por fe en Jesucristo. Tenemos un enemigo y ya hemos hablado de este enemigo anteriormente. Juan dice aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En el mundo existe aquello que es de la carne, aquello que es mundano, aquello que es algo malo del diablo. Todas estas cosas se encuentran en este mundo malo en que vivimos. Hay una ilustración de esto en el Antiguo Testamento y creemos que puede resultar de ayuda para nosotros en este punto. Nos referimos al momento cuando Josué entró a la tierra prometida. La tierra prometida no es un cuadro del cielo, aunque hay cantos e himnos que hablan en cuanto a Canaán, como si fuera el cielo y el lugar a donde los creyentes van. Pero eso no está de acuerdo con la forma en que Dios nos ha dado esto. En realidad, Canaán representa el lugar donde los creyentes deberían estar viviendo aquí, ahora. Ahora nosotros podemos vivir en el desierto. Hay muchos creyentes que están viviendo en el desierto ahora. Ellos no se están divirtiendo mucho. Parecería que así fuera para ellos, pero por lo general, ellos descubren que no es así. No es muy divertido estar en el desierto. La marcha por el desierto no fue algo fácil. Pero en la tierra de Canaán, allí es donde somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Ahora, cuando Josué entró a esta tierra, él no la recibió en una bandeja de plata. Y si usted y yo, amigo oyente, en el día de hoy, vamos a disfrutar de estas bendiciones espirituales que nos corresponden, debemos reconocer que tenemos que luchar una batalla, que el enemigo está en poder del territorio y que no simplemente nos va a dejar alcanzar ninguna clase de libertad o victoria. Cuando Josué entró a la tierra prometida, había 3 enemigos que estaban delante de él, y hasta cuando él los pudo vencer, él no pudo tomar toda la tierra. El primero era Jericó. Ese fue el primer lugar que él atacó. Era obvio lo que él estaba tratando de hacer. Él estaba tratando de dividir la tierra en ciertas porciones y tomar una parte a la vez, lo cual él trató de hacer. Ahora el segundo enemigo era la pequeña ciudad de Ai. Deberíamos decir que Jericó representa al mundo. La pequeña ciudad de Ai representa la carne. Josué envió nada más que un pequeño ejército contra esa ciudad, pensando que sería fácil conquistarla. Sin embargo, ese es el único lugar donde él sufrió una gran derrota. Hay muchos creyentes, amigo oyente, que pueden vencer al mundo, pero siempre son vencidos por la carne. Es decir, que hay muchos santos en el presente que no se ponen a practicar cosas mundanas, pero por cierto que ellos van a la iglesia y se entregan a los chismes. Satisfacen los caprichos de la carne. Pueden hacer sonar las trompetas alrededor de Jericó, pero no lo pueden hacer alrededor de la ciudad de Ai. Luego estaban los Gabaonitas. Estos representan al diablo. Ellos engañan, ellos obran astutamente. Ellos engañaron a Josué. El diablo es mentiroso desde el principio. Volvamos ahora al versículo 4 y observemos esto en referencia a Jericó. Leemos aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora usted es un hijo de Dios, entonces usted puede vencer al mundo. ¿Cómo puede lograrlo? Dice aquí Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amigo oyente, esto no se logra luchando, sino por fe. Observemos otra vez a Jericó. ¿Cómo fue que Josué se apoderó o venció a Jericó? Jericó era un enemigo que estaba delante de él.
Él tenía que apoderarse de esa ciudad. ¿Y cómo iba él a apoderarse de esa ciudad? ¿Luchando? Él no luchó para nada. Dios le dijo lo que debía hacer. Y Dios le dijo, yo no quiero que tú hagas un asalto contra la ciudad. No quiero que ustedes utilicen los arietes y traten de entrar allí destruyendo las puertas. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que marchen alrededor de la ciudad. En lugar de colocar al ejército al frente de todo, o una guardia especial, tú debes poner allí a los sacerdotes con el arca. Ellos llevarán también los cuernos, y harán sonar esos cuernos. Las trompetas sonarán cuando pasen alrededor de la ciudad, y ustedes no tienen que atacarla. Bueno, ese era un método muy fuera de lo común, por cierto, y de seguro que la ciudad de Jericó se había preparado para soportar el ataque de esta gente que había cruzado el río Jordán cuando estaba crecido, lo que parecía algo imposible, y que era una señal de las cosas que vendrían. Los habitantes de la ciudad se iban a defender a sí mismos, y la ciudad de Jericó estaba completamente cerrada. Pensamos que la guardia a la entrada principal tenía señalado o indicado que se aproximaba todo el ejército de Israel. Este ejército marchó hasta las puertas mismas de Jericó, y usted recordará que dentro de la ciudad, detrás de esas puertas, se encontraba el ejército esperando. El ejército de Jericó estaba listo para la lucha. Pero cuando llegaron los hijos de Israel allí, voltearon hacia la derecha y continuaron su marcha. Marcharon alrededor de los muros de la ciudad, y luego de haber hecho eso, regresaron a su campamento. Ahora uno puede estar seguro de una cosa, que esa misma noche hubo una reunión de los generales de Jericó tratando de descifrar cuál era la estrategia que estaba utilizando esta gente contra ellos. Así es que se prepararon para el ataque del próximo día. Los centinelas anunciaron la llegada del ejército cuando los vio venir. Nuevamente se prepararon para la batalla. Si trataban de derribar las puertas, detrás de ellas había soldados listos para derramar sobre ellos aceite hirviendo o agua hirviendo, o lanzar flechas o lanzas si trataban de invadir la ciudad. Pero ellos no trataron de hacer eso. Sencillamente volvieron a marchar alrededor de la ciudad. E hicieron eso por 6 días. Y para entonces, la gente dentro de la ciudad estaba preguntándose qué iba a suceder. No sabían lo que estaba pasando. Pero en el 7º día, cuando marcharon alrededor de la ciudad por una vez, los comandantes generales dieron un suspiro de aliento y pensaron que ya no iban a atacar la ciudad. Estaban haciendo algo que parecía una locura. Y ese era el punto de vista del mundo, de que era una locura. Debemos decir que era una estrategia muy fuera de lo común, por cierto, pero esta vez el centinela dijo, «Esperen un momento. No están regresando a su campamento ahora, sino que están marchando alrededor otra vez». Y ellos hicieron eso 7 veces. ¿Y qué sucedió después? Bueno, hicieron sonar las trompetas y los muros de Jericó se derrumbaron. Cuando cayeron los muros de Jericó, entraron a la ciudad los hijos de Israel. Usted debe recordar que ellos probablemente estaban rodeando completamente toda la ciudad, y el ejército adentro ya prácticamente había abandonado la idea de seguirlos alrededor, y por cierto que fueron tomados por sorpresa. Ahora, ¿cómo se apoderaron los hijos de Israel de la ciudad de Jericó? ¿Por medio de la lucha? No, amigo oyente, ellos no lucharon. Ellos estuvieron marchando alrededor según las órdenes que les fueron dadas, no por Josué, sino por ese capitán de las huestes invisibles del Señor. Francamente hablando, amigo oyente, siempre hemos tenido problemas con esto hasta hace algunos años, y no era de la caída de los muros de Jericó. Creemos que eso ha sido establecido plenamente. Pero lo que nos preocupaba en el pasado, ya no nos preocupa ahora en el presente, es el hecho de la táctica usada por Josué, un hombre de mucha habilidad militar que ya había comprobado su estrategia militar en otras partes. ¿Por qué utilizó él esas tácticas? Alguien dirá, bueno, Dios se lo mandó. Sí, pero creemos que él pudo haber estado en desacuerdo con las tácticas. Pero usted recuerda ese incidente cuando Josué vio a un hombre con una espada desenvainada cerca del campamento, y él fue y le dijo a este hombre, bueno, ¿y qué es lo que usted está pensando? ¿Quién le dijo que desenvainara esa espada? La pregunta de Josué en realidad fue, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así es como ha sido traducida, y es una buena traducción. Pero significa, ¿quién le dijo a usted que podía desenvainar esa espada? ¿Quién le dio esa orden? Ve usted, Josué pensaba que él era el comandante. Pero cuando esta persona se volvió, Josué pudo apreciar que era una persona sobrenatural.
y creemos personalmente que éste no era otro sino el Cristo preencarnado. Así es que, cuando él se volvió y Josué le vio, se postró a sus pies. De modo que Josué aprendió una lección, que él no estaba a cargo de todo en realidad. El puesto de comando no estaba en su propia tienda, sino que estaba en el cielo, y que allí estaba el capitán de los ejércitos del Señor. Y ese varón que él vio, dijo en respuesta a la pregunta de Josué, de si él era de los suyos o de los enemigos, le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En otras palabras, esta batalla que estás peleando es tanto una batalla espiritual así como una batalla física, y yo soy el príncipe, el capitán. De modo que este general Josué tenía que recibir órdenes del capitán, del príncipe del ejército de Jehová. Él fue quien dijo que debía marchar alrededor de la ciudad, y él no tiene ninguna dificultad. Si usted se hubiera encontrado con Josué y le hubiera preguntado por qué estaba haciendo una cosa que parecía locura, creemos que él hubiera respondido que sí, que quizá parecía una locura, pero que después de todo él estaba obedeciendo órdenes. Ahora, si usted ha tenido alguna experiencia en el ejército, sabe que un soldado raso nunca le habla a un capitán. Cuando su capitán le dice que vaya a hacer esto o aquello, el soldado no se detiene a decir, bueno, yo he estado pensando en cuanto a esto y creo que hay una mejor forma de hacerlo. ¿Ha escuchado usted alguna vez que un soldado le dice a un capitán, no? Lo único que él contesta es, sí, mi capitán. Él va y hace lo que su capitán le ha ordenado. En cierta ocasión, unos soldados tuvieron problemas con su comandante en la unidad en que se encontraban. Habían salido durante la noche sin permiso, y cuando regresaron al día siguiente, el capitán se había dado cuenta de sus actividades y les mandó que cavaran un hueco. Él les dijo, quiero que hagan este hueco de 2 metros de largo, 1 de ancho, y que sea de 2 metros de profundidad. Estos soldados lo hicieron. Cuando concluyeron su labor, fueron y se lo informaron al capitán. El capitán salió y vino y observó el hueco que habían cavado, y dijo, ahora quiero que lo llenen de nuevo con la tierra que sacaron. Y tuvieron que hacerlo, aunque pareciera una locura, pero estos soldados estaban obedeciendo órdenes. Pues bien, Josué estaba obedeciendo órdenes también. Él era una persona obediente y él cree en el capitán. Y como podemos leer en el Nuevo Testamento, allá en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe fueron derribados. No fue por la lucha, sino por la fe que los muros de Jericó fueron derribados. Ahora, ¿cuál es la lección que podemos sacar de aquí para nosotros en el día de hoy? ¿Cree usted que puede vencer al mundo luchando contra él? El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que esa fue la razón por la cual él, cuando era pastor, nunca tomó parte en ningún movimiento de reforma, no importaba cuán importante pareciera. Muchos de ellos eran proyectos muy buenos, pero él nunca formó parte de ninguna comisión o comité y tampoco tomó parte como pastor de su iglesia, porque él pensaba que no había sido llamado para eso. Uno no vence al mundo luchando contra él. Contaba el Dr. McGee que en cierta ocasión conoció a una exactriz de cine, hace ya muchos años, y ella le llamó por teléfono cuando él era pastor en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, pidiéndole que formara parte de una comisión para ayudar a reformar el centro de la ciudad de Los Ángeles. Ahora, la ciudad de Los Ángeles necesitaba ser reformada, y aún lo necesita. Pero decía el Dr. McGee que él pensaba que no había sido llamado para hacer eso. Por tanto, se negó a servir en ese comité. Ahora, esa exactriz no lo podía creer y le dijo, ¿me está usted diciendo que no quiere formar parte de esta comisión de ayuda? Y el Dr. McGee le respondió, eso es exactamente lo que estoy tratando de decirle. Y ella dijo, ¿no es usted pastor de una iglesia? Y él respondió que sí. Ella dijo entonces, ¿y como predicador usted no está interesado en eso? Él le respondió que no había dicho eso, sencillamente que no quería tomar parte en ese comité. Y ella preguntó, ¿por qué? Y entonces el Dr. McGee le dijo que él no tomaba parte del comité porque él creía que el Señor le había llamado a él a pescar en la laguna, pero nunca le dijo que fuera a limpiar esa laguna. De modo que el trabajo que él tenía era pescar, predicando la palabra de Dios y dejando que el Espíritu de Dios limpiara lo que tenía que limpiarse. Ese es el departamento donde él está. Yo no estoy en ese departamento, le dijo.
A ella no le gustó eso, pero tuvo que aceptarlo. El doctor Magui pensaba que él no tenía que estar luchando contra el mundo. Ahora, la tarea de Josué no era luchar, sino creerle a Dios. Y él le creyó a Dios, y los muros fueron derribados. Amigo oyente, nosotros somos salvos por fe. Y si vamos a vencer al mundo, no lo vamos a vencer luchando contra él. Vamos a vencerlo por la fe. Esa es la única forma en que usted y yo podemos tratar con el mundo en el cual vivimos. Y creemos que este es el gran mensaje que tenemos aquí. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí tenemos la fe en la persona del Señor Jesucristo y fe en el futuro. Y Él va a ser quien va a vencer. Luego en el versículo 6 leemos, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí tenemos la fe que Cristo da para salvación, y aquí y ahora en este mundo, y para aquel que es creyente que confía en Cristo, Él es salvo ahora. ¿Pero cómo? Bueno, mediante agua y sangre. Creemos que esta es una referencia a lo que se dice allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 34. Usted recordará que el apóstol Juan estaba contemplando la crucifixión de Cristo, y él dice que esto fue lo que sucedió. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan notó algo que nadie más había notado. Existe la posibilidad de que él estaba más cerca de la cruz que cualquiera de los otros apóstoles. Y él notó que cuando el soldado le abrió el costado con la lanza, de allí salió sangre y agua. No solo un elemento, sino los dos. Y ahora Juan hace una aplicación de esto. Él tenía mucho que decir en cuanto a esto. Lo enfatizó. Él aquí nuevamente dice que es mediante agua. ¿Qué agua? Esto nos habla de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra viviente de Dios por el Espíritu de Dios. Así es que aquí tenemos a aquel que vino por agua, la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios utiliza, y la sangre es por la muerte de Cristo. Ahora el versículo 6 dice, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es el Espíritu el que puede hacer vivir estas cosas. Queremos señalar algo que quizá pueda sorprenderle. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que entre su muerte y resurrección y el día de Pentecostés permanecieran en Jerusalén, que ellos no tenían que testificar. ¿Por qué? Porque ellos no podían testificar sin el Espíritu Santo. Por tanto, es esencial, si alguien ha de ser salvo hoy, no solamente que Cristo murió hace más de 2000 años, sino que el Espíritu de Dios obre hoy en los corazones y en las vidas. Esa es una de las razones por las cuales leemos las cartas de nuestros oyentes. Es para demostrar que la palabra de Dios, tomada por el Espíritu de Dios, puede aplicar la sangre de Cristo al corazón y a la vida del hombre. Y Cristo murió por nuestros pecados. Pero el Espíritu de Dios tiene que hacer eso real y verdadero para nosotros. Eso hace de este pasaje algo muy importante para nosotros. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta encontrarnos de nuevo, les sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente.